Bueno, entremos directo al tema. Bienvenidos a este análisis de hoy, donde vamos a meternos de lleno en una de las comisiones más intensas y la verdad más dramáticas que podemos encontrar en toda la literatura antigua, el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Y ojo, no estamos hablando de una simple y amable invitación a dar un discurso motivacional, para nada. Estamos explorando la anatomía de un llamamiento lleno de peligro, de resistencia y de una carga emocional gigantesca. Para quienes buscan entender cómo rayos se comunica un mensaje cuando absolutamente todo el panorama está en tu contra, este texto es una clase magistral absoluta. Así que vamos a desglosar las palabras exactas, el contexto físico y ese enorme peso psicológico que conlleva esta misión. Para arrancar, imagínense esto, esa asombrosa imagen de morar con escorpiones. De entrada, el texto no busca endulzar la realidad de la misión. No nos está describiendo un entorno de oficina súper cómodo ni un auditorio amigable esperando aplaudir. Utiliza un lenguaje que invoca un peligro físico tremendo e inmediato. O sea, morar con escorpiones no es una simple advertencia de ten cuidado, es una inmersión total en un ecosistema hostil y completamente venenoso. Esta única frase nos deja clarísimo lo que está en juego. Es un mundo peligroso, de altísima tensión. Quien lleva este mensaje no solo está entregando unas palabras, literalmente está tratando de sobrevivir en el proceso. Pasemos a nuestra primera clave, el poder y la postura. Porque claro, antes de siquiera pensar en lidiar con esos escorpiones, es imposible entender la magnitud de todo esto sin entender primero qué se requiere físicamente para recibir este llamado. Fíjense cómo se desarrolla esta secuencia en los primeros 2 versículos, porque ilustra la dinámica de poder de una manera brillante. Primero viene la orden divina, ponte sobre tus pies. Pero aquí está el detalle fascinante. La fragilidad humana es tan, pero tan grande ante esta presencia que el mensajero simplemente no puede cumplir la orden por sus propios medios. Por eso, el paso 2 es absolutamente crucial. Entró el Espíritu en mí. Y solo entonces, y de verdad solo hasta ese momento, ocurre el paso 3. Me afirmó sobre mis pies. El texto nos dice básicamente que el mensajero carece de la fuerza física y espiritual más básica, incluso para poder pararse a escuchar las instrucciones. Se requiere una restauración física directa de una fuente externa antes de que la misión pueda siquiera arrancar. Y esto nos lleva a una audiencia empedernida. Porque una vez que el mensajero ya está de pie y estabilizado, nos cae encima un golpe de realidad tremendo sobre quiénes exactamente van a recibir este mensaje. Y el punto clave aquí se resume en un número, 6. ¿Saben cuántas veces aparecen variaciones de la palabra rebelde o rebelaron en este brevísimo pasaje de apenas 10 versículos? Exactamente 6 veces. El texto nos martilla esta idea sin piedad. Habla de gentes rebeldes, de padres que se han rebelado constantemente hasta el día de hoy, de una casa rebelde. O sea, no estamos hablando de simple apatía o de que la gente ande distraída. Es una terquedad profundamente arraigada, es activa y es generacional. El texto nos asegura que esta hostilidad no es un defecto temporal, es literalmente la característica que define a esta audiencia. Entonces, frente a esa pared de terquedad absoluta, ¿cómo medimos el éxito? Es un contraste brutal. Por un lado tenemos el mandato explícito, el deber puro y duro. Les hablarás, pues, mis palabras. Y por el otro lado, el resultado. Escuchen o dejen de escuchar. Básicamente se le está diciendo al mensajero que la reacción de la gente es absolutamente irrelevante para que su misión sea exitosa. Es una redefinición completa de todo el propósito. En un mundo como el nuestro, que está obsesionado con las métricas, la persuasión y la conversión, este texto nos vuela la cabeza porque argumenta que en este caso específico el éxito se define única y exclusivamente por la obediencia de decir las palabras, pase lo que pase después. Lo que nos adentra en la sección entre zarzas y escorpiones. Teniendo clara esa redefinición del éxito, el texto profundiza muchísimo más en este entorno tan pesado, usando metáforas táctiles que dan escalofríos. Hay una progresión en estas advertencias que realmente pone los pelos de punta. Comienza con una actitud interna y va subiendo de tono hasta convertirse en una amenaza física letal. Primero nos habla de hijos de duro rostro y un empedernido corazón. Eso nos describe una resistencia psicológica brutal, una audiencia fría, de piedra, con cero empatía. Pero luego, fíjense cómo cambia el lenguaje drásticamente. Habla de zarzas y espinos. De pronto la resistencia se vuelve algo táctil, algo que te rasguña, que te atrapa y te lastima si te acercas demasiado.
Y finalmente, la cereza del pastel culmina con los escorpiones, un depredador activo, venenoso y mortal. Toda esta estructura está diseñada para hacernos sentir que comunicar este mensaje no solo va a ser súper impopular, sino francamente peligroso en todos los niveles posibles. Y resulta que, justo después de pintarnos este terrorífico ecosistema de espinas y veneno, el texto nos lanza una orden súper directa. No les temas ni tengas miedo. Y encima se repite para que quede bien claro, que no les tengas miedo a sus palabras ni temas estar delante de ellos. Es un contraste loquísimo, casi una paradoja total. Se exige que entregues el mensaje completo y al mismo tiempo se te ordena no tener ni una gota de miedo, a pesar de que los escorpiones son una realidad tanto figurativa como literal. Es la expectativa de tener una fortaleza mental de acero, alimentada única y exclusivamente por el llamado inicial, y de ninguna manera por las circunstancias del momento. Llegamos así a el rollo de lamentaciones. En este punto, la narrativa da un giro. Pasamos de escuchar una simple orden hablada a ver la manifestación física del mensaje. De repente, aparece una mano extendida. Y en esa mano hay un rollo. El detalle que nos da el texto es honestamente fascinante, pero también bastante ominoso. Nos dice que estaba escrito por delante y por detrás. Para poner esto en contexto histórico, en la antigüedad, los rollos normalmente se escribían de un solo lado porque el papiro o el pergamino eran carísimos. Escribir por ambos lados era súper inusual, a menos que el contenido fuera tan masivo que simplemente desbordara el espacio normal. Este pequeño detalle nos indica el inmenso volumen y el peso ineludible de las palabras que se tienen que entregar. No hay márgenes, no hay espacios en blanco. Es una revelación abrumadora, completa y total. ¿Y qué es exactamente lo que llena cada centímetro cuadrado de ese rollo? Bueno, la respuesta es devastadora. Endechas, lamentaciones y ayes. Esto no es para nada un mensajito de esperanza alegre. No es un llamado al optimismo ni a ver el lado bueno de las cosas. Es una colección pura y destilada de dolor, cantos fúnebres, expresiones de un dolor profundísimo y lamentos por la tragedia. La carga del mensajero no solo es peligrosa por esa audiencia tan terca de la que hablamos, sino que la esencia misma de lo que tiene que decir es pura tristeza. El mensajero, en resumen, debe convertirse en un portador de aflicción. Y eso nos lleva al que probablemente sea el mandato más extraño de todo este capítulo. Escuchen esto. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Al mensajero no se le pide que nada más le eche un ojo al rollo, ni siquiera que se lo memorice. Se le ordena que lo consuma de forma física. Es un imperativo totalmente visceral. Al tener que comerse el rollo, la idea es que internalice el mensaje por completo. Tiene que volverse parte de su ser, de su ADN. ¿Y notaron la advertencia que viene pegada a esto? No seas rebelde. El peligro más grande aquí no son los escorpiones venenosos, es la simulación. Es el riesgo enorme de que el mensajero, cansado de enfrentar a una audiencia tan dura, termine contagiándose de esa misma rebeldía y simplemente se niegue a decir la verdad. Así que, para concluir esta exploración, todo esto nos deja reflexionando con una pregunta gigante, de esas que no te sueltan. ¿Cómo mantenemos el valor para entregar un mensaje que es puro lamento a una audiencia que, sin lugar a dudas, va a ser 100% hostil? El capítulo 2 de Ezequiel nos demuestra que se requiere una estabilización que va muchísimo más allá de nuestras fuerzas humanas. Requiere redefinir por completo lo que entendemos por éxito y tener la voluntad de internalizar incluso las realidades más dolorosas sin dejarnos corromper por el miedo al que dirán los que escuchan. Es un caso de estudio sencillamente brutal sobre el deber, la resistencia y ese enorme peso que significa decir la verdad, sin importar quién esté sentado del otro lado. Y vaya, que esa es una lección que vale la pena llevarnos el día de hoy.